El año santo de la misericordia acaba de comenzar. El Santo Padre lo ha inaugurado esta semana en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Un año de gracia, un año maravilloso, un año extraordinario. Un año que el Papa nos propone para todos, porque todos necesitamos de la misericordia de Dios, y que nos lo propone bajo la imagen del buen samaritano, es decir, del que se compadece del sufrimiento del prójimo, y también con otra idea enunciada precisamente estos días por el pontífice. En este año de la misericordia tiene que destacar la misericordia sobre el juicio. Estas palabras del Papa me han recordado un texto del Nuevo Testamento, de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 13. En ese texto, el apóstol, que era pariente del Señor y en ese momento obispo de Jerusalén, dice que habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia, y añade: la misericordia se ríe del juicio. Esta es una frase tan fuerte, es una frase tan evidente y tan clara que muchos la han interpretado diciendo que gracias al amor de Dios, gracias a la misericordia de Dios, o no hay juicio o nadie va a ser condenado en ese juicio, haga lo que haga. La misericordia se ríe del juicio. Pero cuando uno ve la frase en el texto en el que está escrito, esa carta del apóstol Santiago, y en el contexto en el que se escribe esa carta, la polémica entre Santiago y ese sector representado por él de la Iglesia, y por otra parte San Pablo y los que seguían a San Pablo, se da cuenta de que tiene un significado muy diferente. San Pablo, según una cierta interpretación de la carta a los romanos, estaría relativizando la importancia de las buenas obras, repito, según una cierta interpretación. Mientras que Santiago, alarmado por esa interpretación, que no es la que quería dar San Pablo, pero alarmado por esa interpretación, escribe su carta dejando claro que, lo dice expresamente, sin buenas obras no es posible la salvación. Y dice: demuéstrame con tus obras tu fe y yo con mis obras te demostraré la mía. Es decir, el texto en el que está escrita esa frase, la misericordia se ríe del juicio, es un texto donde se pone de manifiesto de forma reiterada y explícita la necesidad de las buenas obras para la salvación. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque esa idea de que sin buenas obras no va a haber salvación y por lo tanto el juicio se va a hacer sobre las buenas obras que van a ser determinantes para el resultado de ese juicio, es la idea de misericordia que está en el Antiguo Testamento, del cual habla muchas veces, y además la idea que se recoge en el Nuevo Testamento, por supuesto en este texto de Santiago, pero también en muchos otros, incluso en palabras claras de Jesús. La misericordia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es un don de Dios. Yo creo que esto es lo primero que hay que decir. No es un derecho del hombre, no es algo automático. Hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar. Hagas lo que hagas, no te va a ocurrir nada. No es así. Es un don que Dios da, y que Dios da a todo aquel que se lo pide cuando está arrepentido y hace propósito de no volver a cometer el pecado que cometió y del que está pidiendo perdón. Por lo tanto, no es un don automático, sino que es algo que viene como consecuencia de una acción del hombre. Primero el pecado, después el arrepentimiento. Esto, repito, Antiguo y Nuevo Testamento. Y este es el sentido que quiere dar el apóstol Santiago en su carta a esta frase. Si hay arrepentimiento, aunque un juicio justo te condenara, la misericordia se reiría del juicio, en el sentido de que las consecuencias de ese juicio justo no caerían sobre ti porque hay arrepentimiento. En cambio, lo que estamos viendo ahora, una interpretación de la misericordia que no está basada ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, viene a decir justo lo contrario. Viene a decir que hagas lo que hagas no te va a pasar nada, porque como Dios es tan bueno, ¿cómo te va a castigar? Que puedes hacer lo que quieras. El mayor de los crímenes y de los delitos, que no ocurre nada, que ni siquiera es necesario que pidas perdón, ni siquiera es necesario que te arrepientas o que tengas propósito de enmienda. Incluso llegamos ya a un punto en el cual se afirma
que hasta el concepto de misericordia es ofensivo, porque el concepto de misericordia implica que alguien te perdona de algo y tú eres perfecto y no tienes nada de que arrepentirte, por lo tanto no tienes nada que recibir de nadie como un gesto de graciosa misericordia. Esto es lo que se está pretendiendo pasar por misericordia y no tiene nada que ver, repito, con el concepto de misericordia ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. La misericordia de Jesús, la misericordia de la divina misericordia, es la misericordia que exige previamente el arrepentimiento, el propósito de enmienda. Ahora bien, aparte de que este concepto de misericordia que se está difundiendo no es el de Jesús, hay que preguntarse si es o no bueno para el hombre. ¿Es bueno para el ser humano no tener conciencia de pecado? ¿Es bueno para el ser humano no darse cuenta de que lo que hace está mal hecho? ¿Es bueno para el ser humano no tener la certeza de que se ha equivocado y que por lo tanto tiene que corregirse? Si nosotros llegamos a la conclusión de que la realidad no existe, de que puedes hacer lo que quieras de forma totalmente impune, no solo desde la perspectiva legal, sino desde la perspectiva de tu propio cuerpo, por ejemplo, o de la relación con tu familia, si llegamos a esa conclusión, entonces, efectivamente, desde el momento en que digamos que esto no está mal, no va a pasar nada. Pero la realidad existe. Esto es lo que están olvidando. No solamente existe la enseñanza de Jesús, que la están desvirtuando y manipulando, sino que es que existe la realidad. Hacer el mal hace daño a Dios, al prójimo, al cual robas, matas, mientes, calumnias, y a ti mismo. Hacer el mal hace daño. Te conviene saber que lo que has hecho está mal o está bien. Te conviene saberlo, porque si no lo sabes, puede ser que estés obrando el mal sin saberlo, pero estás causando daño y causándote daño. La anulación del sentido de pecado es destructivo, no solo para la sociedad o para la persona robada, mentida, calumniada, es destructivo para el propio que comete el pecado. Por eso, un concepto de misericordia que no esté basado, tal y como nos enseña Jesucristo, que no esté basado en el arrepentimiento previo y que no esté seguido por el agradecimiento por el don recibido, es un concepto de misericordia que hace daño al hombre. El Papa acaba de decir, este tiene que ser el año de la conversión y de la misericordia. Bendita misericordia que todos necesitamos. Bendita misericordia que nos viene como un regalo inmerecido. Bendita misericordia que acudimos a recibir humildemente, mostrándole al Señor nuestro arrepentimiento y a continuación dándole gracias, porque es su misericordia la que nos da esperanza. Esta sí que es la misericordia de Cristo y esta sí que es la misericordia que tenemos que celebrar en este año. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.